Hola amigos, bienvenidos a un nuevo desembalado, en esta ocasión de Hellboy, el juego de tablero. Ha caído la caja en mis manos recientemente. Esto, bueno, realmente no es un desembalado real, ya que, bueno, ya lo tengo todo desparramado. Incluso he comenzado el proceso de pintura hace poco, pero bueno, es para que veáis un poquito los componentes. Hablamos de un juego de 2019, sacado a través de Kickstarter por mecenazgo, bueno, realmente por Mantic, basado en el cómic de Dark Horse Comics, del mismo nombre. Y bueno, la buena noticia es que Edge ha traducido la caja base al castellano, por lo tanto lo tendremos más fácil para meternos en la piel de los agentes de campo del BPRD. Pero bueno, la mala noticia es que nuevamente creo que Edge va a abandonar un muy buen juego y no va a traducir nada más, ni editar nada más de la ingente cantidad de material que Mantic sacó por Kickstarter, y que no era exclusivo de Kickstarter. En la campaña de mecenazgo sacó un montón de expansiones, incluso las embaló en una caja descomunal llamada, creo que una A Box Full of Evil, una caja llena de maldad. Pero casi todo era bueno, o es comprable en inglés en tienda. Pero por lo visto las ventas no acompañan. Se conoce que en este país, salvo que hablemos de franquicias mundialmente conocidas o pelotazos muy gordos como como Zombicide, pues no vale la pena. Y bueno, es lo que hay. Sin embargo, creo que esta caja tiene bastante material y es interesantísimo. Lo digo desde la perspectiva de alguien que no ha leído jamás un cómic de Hellboy. Pues mi conocimiento del personaje es a través de las películas, y bueno, y además no solo he visto las buenas, las dos primeras. La tercera dicen que deja mucho que desear, pero bueno, el personaje es muy atractivo y las mecánicas, sin ser especialmente originales, creo que están muy bien cohesionadas y pueden dar juego para un dungeon crawl bastante curioso, porque en definitiva es un juego de mazmorreo con miniaturas, y bueno, podemos adquirir esta caja por 90 euros antes de descuentos. Mantic nos tiene acostumbrados a sacar productos de muy buena calidad a un precio ajustado. Creo que la caja lo vale, y bueno, siempre nos podemos hacer con ella con algún descuento. ¿Qué contiene la caja? Bueno, vamos a ver. Para empezar, tiene un par de manuales. Tiene este primero, un pequeño, muy pequeño manual. Leer primero. Se presenta como un tutorial, pero más bien es como un ejemplo largo de las mecánicas básicas del juego. Te dice que desprecintes el primer caso, luego hablaremos de los casos largo y tendido, y que lo empieces a jugar según las indicaciones que te hace esto. Entonces, más que un tutorial, es como un ejemplo largo. Yo tampoco soy muy amigo de estas cosas, pero bueno, la verdad es que no está mal leerlo antes de leer el manual. Y bueno, para empezar a tener las ideas un poco claras. Es un juego de mecánicas sencillas, pero luego tiene bastantes pequeñas cosas que hay que tener presentes, porque abarca no solo muevo y ataco. Hay bastantes opciones que se pueden hacer en este juego, muy roleras, mola mucho. Y bueno, el manual al final tiene 32 páginas. La última es una guía de referencia rápida que siempre viene muy bien. Decir que el manual, me ha gustado mucho el formato. Supongo que pretenden imitar el formato del tamaño cómic. Decir que el arte que vamos a encontrar en toda la caja pues es un poco peculiar, porque creo que se asemeja o pretende ser igual al arte de Mike Mignola, el creador del cómic de Hellboy. Y bueno, como digo, el tamaño pues me mola mucho, porque es muy manejable, lejos de los super manuales que últimamente nos estamos encontrando en cajas tipo Nemesis o Fireteam Zero, pero tiene una pega, que es que la letra es muy pequeña. O sea, lo han comprimido todo a tope, Más allá de eso, decir que lo he leído detenidamente,
está bien redactado, creo que es un muy buen manual a efectos de explicar las reglas, pero más allá de ahí, pensaba que me encontraría bastante más arte del cómic. Al fin y al cabo está respaldado por un cómic y bueno, pues sí que hay un poco de arte, pero hay muy pocos y viñetas de cómic. Me esperaba muchísimo más y desde luego lo que está ausente totalmente es el trasfondo. El trasfondo, como en otros manuales que he leído antes, tipo Blood Rage, pues es un manual de reglas, no hay para nada la explicación de qué es el BPRD, quién es Hellboy, nada. Asumimos que quien compra este juego pues ha leído los cómics y ha visto las películas, y que es lo más probable, pero oye, lo he echado de menos. Por lo demás, bien explicado, con buenos ejemplos, bastante bien ordenado. No son muchas páginas, pero como el texto es pequeño, es bastante larguito de leer. Como digo, hay bastantes cosas, porque más allá de lo habitual de muevo, disparo, ataco cuerpo a cuerpo, intercambio cosas, miro que hay al otro lado de la puerta, pues luego hay cosas de arrojo un mueble, o arrojo a alguien contra un mueble, o se produce un incendio, o la zona empieza a estar maldecida, en fin, es bastante curioso. Decir que en complejidad no me parece un juego complejo, pero está a unos niveles bastante más por encima que juegos tipo Zombicide. Y bueno, eso sería el manual, que como digo, yo creo que es un buen manual. Nos vamos a encontrar bastantes losetas de cartón duro, pues se asemejan a las de Mansiones de la Locura, en cuanto que las hay pues, cuadrados pequeños, rectangulares, cuadrados grandes. Se asemejan también en el grosor, es buen cartón. Y podríamos decir que es bastante inferior la calidad del gráfico a otros juegos como el propio Mansiones de la Locura o Vampire Hunters, pero creo que es también intencionado en cuanto que sigue el estilo del cómic. Como veis, es a las dos caras, eso nos gusta. Y bueno, tampoco para tirar cohetes, como digo, un juego que va por áreas, no por casillas, las dejamos ahí aparte. Y bueno, encontramos también este componente que es, digamos, el tablero de apoyo al juego. Es donde van a estar las fichas con los tracks. El juego se basa mucho en, digamos, en dos fases: una fase de investigación y una fase inevitablemente siempre que finaliza con la confrontación con el jefazo. En la fase de investigación va a ser una carrera por una parte del track de conseguir pistas que nos facilitarán el combate final, frente al marcador de condenación, que es el que va a desencadenar ese combate final, salvo que ocurran cosas muy malas o muy buenas. Entonces, por tanto, no es un juego solo de ir pegando tiros, sino que además tenemos que ir, por decirlo de alguna manera, recogiendo objetivos para hacer avanzar el marcador de investigación. Hay varias maneras de hacerlo, lo más rápido posible, mientras que el marcador de perdición va avanzando inexorablemente. Un espacio para poner los archivos del caso, que como digo, ahora hablaremos de ellos. Un espacio para colocar y codificar a los monstruos, su ficha de personaje. Bueno, comentaros que es un juego, se me había pasado comentarlo, pero es un juego puramente cooperativo, totalmente cooperativo, donde los monstruos pues, van a estar guiados por una inteligencia artificial bastante básica. El jefe final luego va a ser más complejo, va por una baraja que dice lo que hace, pero bueno, codificando los monstruos y con lo que dicen sus cartas, pues sabemos lo que hacen y en qué medida atacan. Un espacio para cartas de cosas malas, de descubrimientos que vamos a ir haciendo, en el sentido de que cuando abrimos una puerta y miramos la zona, pues la poblamos de monstruos, muebles, pistas, etcétera, y un espacio para cartas del mazo de destino. Y las tenéis todas de las cartas de las que os estoy hablando: mazo de destino, los enemigos y las acciones del jefe, y el mazo de destino pues va a ser pues las inevitables cartas de cosas normalmente malas que van a ir ocurriendo. Cuando pasemos a la confrontación final, le damos la vuelta
y bueno, redistribuimos un poco las cartas. Bueno, los monstruos sigue siendo lo mismo, pero bueno, intercambiamos mazos, porque ahora con lo que jugamos es con el mazo del comportamiento del jefe, el track de puntos de vida del jefe. En fin, es un juego en el que en todo momento alrededor de este tablero vamos a tener cartas pendientes de descubrir, cartas descartadas y seguramente muchas cartas en funcionamiento. Es un juego que nos trata de mazmorreo, de entrar, dar leña, pero que nos va a contar una historia en la que va a haber sorpresas. En fin, muy interesante. Ahí tenéis lo que sería el cartón de troqueles. Ya veis que está todo muy cuidado. Y bueno, tenemos un montón de fichitas, marcadores para contar los puntos de daño de los monstruos y de los personajes no jugadores. Cuidado que aquí no solo hay personajes jugadores, puede haber también agentes de apoyo. Hay un montón de fichas de mobiliario de distintos tamaños. El mobiliario, pues como digo, tiene un rol bastante importante porque se pueden parapetar de los disparos tras él, se puede arrojar, se puede arrojar gente contra el mobiliario puede ser destruido por el fuego, podemos interactuar con ciertos elementos del mobiliario. En fin, muy interesante, le da una pequeña vuelta de tuerca a lo que estamos acostumbrados. Puertas para separar las zonas, muy bien. Fichas de vida, los personajes de los que hablaremos ahora tienen una serie de recuadros de vida y bueno, es muy interesante porque según nos van hiriendo, vamos sacando aleatoriamente boca abajo fichas de estas, las vamos colocando y bueno, no pasa más allá de eso, pero una vez que empezamos a recibir heridas con todos los marcadores tapados, vamos dando vuelta a los marcadores y nos van a suponer penalizaciones. Muy interesante, muy interesante, muy original, ya lo veremos más tranquilamente en un tutorial. Pues las fichas de pista que tenemos que ir recogiendo por el tablero, fichas de investigación que iremos poniendo sobre nuestro tablero de personaje a medida que averiguemos cosas, marcadores de fuego y de destrucción de la zona. Bueno, esto ya serían las reglas avanzadas. Marcadores de los agentes de apoyo que pueden estar en la camioneta dándonos información con el micro o sobre el terreno, acompañándonos en la escabechina. Distintos marcadores de acción o de posición, marcadores con letras para cosas de pistas. Y muy importante, cada personaje va a tener un color. Si no los pintamos, pues tendremos que recurrir a los odiosos anillos de colores. Y también va a tener unas fichas redondas grandes. ¿Por qué? Porque aquí en el tablero de juego va a haber un track de prioridad de a quién atacan en caso de empate de circunstancias los enemigos. Una cosa bastante curiosa, muy interesante, nos gusta mucho. Este track va variando durante el juego, pero por los colores sabemos que si Hellboy aquí es el primero y en igualdad de distancias o de lo que sea, pues le van a atacar a él. Está muy guapo. Y además también cada personaje va a tener tres cubitos de su color que representan las acciones. Mola mucho porque con estos cubitos, cada cubito es una acción, pero en el turno de los agentes no juega un agente todos sus movimientos y luego juega al siguiente, sino que los podemos gastar los cubitos a discreción. Yo hago una acción, tú haces dos, el otro hace tres, luego yo vuelvo a hacer otra acción, en fin. También podemos gastar cubos para reforzar una de nuestras acciones o incluso la acción de un agente que esté en nuestra misma casilla. Muy interesante. No es que sea súper original, creo que algo parecido, sin haber jugado nunca, creo que algo parecido hay en los juegos de la gama Conan y todo eso. Pero bueno, es un valor a tener en cuenta en un juego de mazmorreo sencillito. Tenemos un mazo pequeño de cartas de hallazgo que viene a ser lo que nos describe lo que encontramos al abrir una puerta, pues los monstruos, la posición de los monstruos, de las pistas, de los muebles. Así cada vez que accedemos a una nueva habitación es una sorpresa. Un mazo gordito de cartas de equipo, las hay de iniciales, cada personaje empieza con 2 cartitas de estas.
de base. Además tenemos unos puntos para comprar cosas, que pueden ser incluso agentes, como decía, de campo, o bueno, fortalecer las armas. Muy interesante que la mayoría de estas cartas son a dos caras, tienen información a las dos caras, y según qué cara tengamos expuesta sobre la mesa, estarán funcionando de una manera u otra. Es decir, que aquí no dan puntadas sin hilo, eso nos gusta mucho. Y como decía, pues un mazo gordito de cartas ya más grandes, de destino, las cosas malas que van ocurriendo. Aquí sí que encontramos muchísimo más arte tipo cómic, y nos mola mucho, nos mola muchísimo. No, como no he jugado todavía, tampoco he querido curiosear. Las fichas de los enemigos, pues bueno, a lo básico, muy básico. Los enemigos nunca tiran dados, los tiramos nosotros para defendernos. Y una baraja grande de cartas de jefe. Es decir, que en cada misión, pues la construcción de estos mazos va a variar según lo que nos indique quién. Pues estos mazos, que son el corazón del juego, los archivos de caso, vienen precintados. Son 6 mazos relativamente gordos, cartas tamaño tarot, con información en ambas caras. Nos recuerda mucho a los mazos de Pandemic Legacy o incluso a los de Time Stories, en cuanto que vamos descubriendo cartas y solo volteamos carta o descartamos carta cuando nos lo dicen. Nos harán poner marcadores aquí para decir, cuando llegues a este marcador, dale la vuelta, o dame la vuelta ya, o descártame, o ponme aquí al lado porque sigo en funcionamiento. Nos van a describir cómo construir la mazmorra al principio, nos van a describir cómo construir estos mazos, nos van a dar un montón de sorpresas y nos van a hacer vivir una historia muy interesante, más allá de estar en una mazmorra avanzando ciegamente, pegando tiros. Promete mucho, interesantísimo. Eso es lo bueno. Lo malo, la rejugabilidad. No sabemos la rejugabilidad que pueden tener ellos, la gente de Mantic, asegura que aún así se puede rejugar. Ya no vas a tener las sorpresas de jugarlo la primera vez, pero el juego, pues por todo el sistema de cartas y toda la aleatoriedad que puede tener la aparición de monstruos, etcétera, etcétera, pues variará lo que ocurrirá cuando juguemos una segunda, una tercera, una enésima vez el mismo caso, pero se pierden las sorpresas. Eso es lo malo, es lo que puede ocurrir pues con juegos como Fireteam Zero, que también pretenden introducir elementos narrativos, por decirlo de alguna manera, en una misión de mazmorreo. Mola mucho más de lo que puede ser una partida normal de Zombicide, pero tiene esa pega. Como punto bueno nos dicen aquí pues la dificultad y la duración, con lo cual pues podemos decidir, oye, al jugar pues empezamos pues con las más facilitas y las de rango no demasiado largo antes de meternos en faena. Interesantísimo, una pena, eso hace más doloroso que Edge no traduzca más material. Y bueno, no sé yo si la afición pues construirá nuevos casos, sería muy factible, aunque seguramente de hacerlo sería en inglés. Y por último, los protagonistas del juego. Tenemos 4 agentes, es un juego de 1 a 4 jugadores. Como mínimo creo que hay que jugar con 2 personajes para que sea interesante, y será mucho más interesante si jugamos 4, porque ya digo, se pueden apoyar unos a otros, tienen combos muy interesantes. Y bueno, básicamente nombre, la fotografía, me voy a centrar, no voy a... Si habéis visto, son los personajes protagonistas de la segunda película, ¿vale? En el Kickstarter salieron muchos más. Y bueno, tienen unas cartas base, una prioridad que indica su colocación aquí en el track de prioridad de ataques. Y bueno, para empezar tienen 4 características: ataque cuerpo a cuerpo, disparo, observación, que es lo que se necesita para resolver pistas, para obtener pistas, y defensa. Bueno, hasta aquí es lo típico. A partir de ahí, ¿por qué no hay números sino colores? Porque lo que describe es el uso de un determinado color de dados en las tiradas. Siempre vamos a tirar 3 dados más este dado azul. Es decir, las tiradas siempre van a ser de 4 dados. La gracia que tiene es que, a ver, cada color muestra la bondad. Digamos, el peor es el dado amarillo. Su máximo valor que nos puede ofrecer es un 1.
de 0 a 1, el naranja de 0 a 2, el rojo de 0 a 3, el negro, que normalmente no tendremos acceso a él nunca, de 0 a 4, y el azul es un dado de efectos especiales muy interesante y muy chulo. Si nuestro rango es, por ejemplo, naranja, vamos a tirar 3 dados de color naranja, entonces pues ya sabemos más o menos lo que podemos promediar. Eso al realizar una acción que nos supone gastar uno de los cubitos de nuestro color, pero, si gastamos un cubito adicional podemos incrementar el color de uno de los dados, o si un agente que está en nuestra casilla gasta un cubito para ayudarnos, pues lo mismo, podemos gastar también 2, en fin, o los que sean. El juego, la mecánica base del juego funciona en base a los aumentos y disminuciones de dados. Si disparamos, hay gente por medio y tal, nuestros dados empeoran, pero si nos están ayudando, nuestros dados mejoran. Mola mucho, me parece que puede ser interesantísimo, muy cooperativo. Eso se aplica a todo, también para la defensa. Cuando nos zurran, nos hacen un daño fijo del que descontamos la tirada, entonces pues oye, joder, me van a pegar muy fuerte y ya estoy muy tocado, pues quiero gastar, que alguien me ayude, que gaste cubos para incrementar de naranja a rojo uno de mis dados. Mola mucho. Además, tenemos unas reglas especiales propias de cada personaje, digamos que son reglas pasivas de cosas que ocurren en determinadas circunstancias. Y luego tenemos para cada personaje unas acciones únicas propias de ese personaje que digamos que serían habilidades activas en las que debemos gastar el número de cubos de acciones que se nos indiquen para hacer un efecto especial e interesante. Cuando lo tenga jugado pues realizaré un tutorial y os iré comentando. Y para terminar, pues la caja, deciros que tiene un inserto en donde todo encaja de maravilla. Eso como comentario. Muy chulo, los acabados son fantásticos en este juego, ¿de acuerdo? Y por último, las grandes estrellas. Por una parte, los propios dados y por otra, las miniaturas. Es un juego de miniaturas y los dados vienen con ellas y, como os decía, pues los amarillos, pues ya veis. Podemos aspirar a poca cosa con los dados amarillos, un poquito más con los naranjas, un poquito más, bueno, bastante más con los rojos, desde luego, y con los negros ya podemos aspirar a tiradas cojonudas, pero el dado negro solo lo tiraremos cuando mejoremos dados rojos. Pero cuidado, siempre que hagamos una tirada, pues por ejemplo de naranja y además pues he mejorado rojo, pues, si hubiese una mejora y un empeoramiento, pues se cancelarían uno a otro, pues tiraríamos pues, naranja con una mejora, pues serían 2 naranjas y un rojo, pero cuidado, siempre en cualquier tirada vamos a añadir el lado azul, ¿de acuerdo? Y el lado azul pues tiene resultados adicionales, que pueden ser tan sencillos como añadir éxitos. Vaya, aquí no hay nada que pensar, pues tanto mejor. El por 2 multiplica por 2 el número de éxitos de nuestro mejor dado, que claro que si es un dado de categoría alta puede ser bastante importante. La calavera es el desastre, que suprime nuestro mejor resultado, el dado con el mejor resultado. O sea que aunque tiremos una tirada muy dopada o muy alta, pues siempre pueden ocurrir las desgracias. Con este resultado es muy curioso porque nos permite volver a tirar dados de la tirada. Eso sí, nos quedamos con el resultado que salga, así que cuidado. Y por último está el escudo de BPRD, que nos permite elegir cualquier otro resultado del dado y a veces incluso podemos canjear por otros efectos muy curiosos. Normalmente vienen descritos en las reglas especiales o en cartas y tal. Muy curioso, me gustan mucho los juegos, me recuerda mucho a The Others, en donde me gusta, en donde cuando tienes opciones antes de tirar los dados y cuando tiras los dados y sale un resultado, todavía en ocasiones tienes opciones de decir, oye, pues cambio esto, vuelvo a tirar, o me parece muy interesante. Y para terminar, pues las grandes protagonistas, las miniaturas. En el juego vienen 3 jefes: Rasputin, normalito,
Hablamos, pues creo que debe ser una escala de 32 milímetros, si no me equivoco. Una miniatura muy chula de sumo sacerdote totalmente loco, asimilable a Mansiones de la Locura o cualquier juego medieval. Y luego dos jefazos grandes, bastante espectaculares. O sea, también pueden encajar en muchos juegos. Esta mini me mola mucho, con unos tentáculos reventándolo todo el suelo y saliendo y brotando para hacernos la vida imposible. Y bueno, y luego pues no sé, pues un Cthulhu de pacotilla o algo así. Bueno, esto ya... Decir que en la caja base, pues el enemigo base son los monstruos ranas. Los monstruos ranas que vamos a ver a continuación. Tenemos unos, bueno, más que miniaturas, son marcadores de infestación de ranas. No son monstruos en sí mismos, son, digamos, el deterioro de las condiciones. Y bueno, como veis, no es un proyecto de pintura descomunal, es bastante contenido. Bueno, luego los esbirros pues vienen de repetidos, pero bueno, solo hay tres miniaturas repetidas. Y bueno, son los bichos rana. Cuidado, estas miniaturas ya les he dado una pasada de imprimación con spray, no vienen de este color originalmente. Y bueno, están bien, o sea, los acabados son muy buenos, tampoco son unas miniaturas para que me chiflen, pero vamos, el acabado es muy correcto, muy conseguido, como digo, unos 32 milímetros, o sea, grandecitas, las podemos luego incorporar en cualquier otro juego, donde queramos tener unos bichos raros. Y finalmente los protagonistas, ahí los tenéis, donde tendremos a Ape Sapiens, el anfibio, el personaje ágil. Mini muy chula, o sea, el detalle es bueno, fijaros en el escudo de BPRD, se lo han currado. Este sería Johan, un tipo que es como gaseoso, ¿de acuerdo? Y que digamos es el más intelectual del grupo. Como siempre, como en todos estos juegos, pues cada personaje descolla y lo más interesante es luego hacer el combo entre ellos. Y finalmente no, Liz Sherman, la chavala de Hellboy, la piroquinética, muy chula, pues siempre mola mucho pues el pintar los detalles del fuego. Y finalmente, que como digo está empezado a pintar, no está terminado, el gran protagonista, lo he querido dejar para el final, pues Hellboy, ahí lo tenéis. Sin duda la miniatura más espectacular de toda la caja base, ahí lo tenéis. Un problema que tienen estos juegos es que luego empiezan las discusiones entre los jugadores para ver quién quiere ser Hellboy. Bueno, me imagino que con Conan y cosas así o Batman debe ocurrir lo mismo, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, yo creo que este juego, en la medida en que trae 6 casos, pues puede dar para al menos una decena de partidas muy chulas y muy interesantes. Chico, tu vida acaba de volverse muy extraña. Hellboy, el juego de tablero.